El nombre de la universidad es Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, volumen 2. El nombre del reto es Reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre del asesor es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es María Cristina Rodríguez García. Mi matrícula es 19006211 y la fecha de elaboración del reto es el día 27 de junio de 2023. Desde mi punto de vista, sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, así como por parte de las dos instancias que son la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que omitieron el inicio de cualquier procedimiento, pues al existir dicha omisión, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos, ya que fueron violentados sus derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Parte Internacional de los Derechos Civiles y la Comisión Americana de Derechos Humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo los siguientes artículos los que fueron violentados. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier ley. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones o ideas como instrumento del delito. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en su tiempo a las personas la protección más amplia de todas las autoridades. En el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este caso, la señora Ana estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y religión en los panfletos sin alterar el orden y fue privada de su libertad. Además, fue víctima de burlas y calificaciones en barandilla. Artículo 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva
El sitio de esta será distinto del que se destinará para la extinción de las penas, serán completamente separados, por lo cual la señora Ana no cometió un delito grave. Además, se tienen que contemplar los derechos establecidos en la Declaración Universal, que se encuentra en artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, con la enseñanza, la práctica del culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones al investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundir la limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Dentro del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se leyeron sus derechos como lo establece. Artículo 18. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos fundamentales de los demás. 4. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres o, en su caso, la de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas dadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. La Convención Americana de Derechos Humanos establece. Artículo 12. Libertad de conciencia y de religión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar sus creencias individual y colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que pueden menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o estética, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino responsabilidades ulteriores, las que deben de estar precisamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar. Inciso A. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o inciso B. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación de circulación, ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin prejuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyen incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Por lo tanto, todo lo anteriormente expuesto en el Estado mexicano sí tiene responsabilidad si resultaron violados tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los establecidos en la Comisión Americana de los Derechos Humanos, ya sea por la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, para hacer valer sus derechos. Sí hay responsabilidad porque hay que recordar que de conformidad con el artículo 11 de nuestra Constitución, las personas pueden desplazarse libremente por el territorio nacional sin necesidad de contar con pasaporte o con algún otro permiso parecido. Esta libertad de tránsito se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19, ya que distintas autoridades, sobre todo a nivel estatal y municipal, han limitado la circulación de personas mediante decretos en que se establece el confinamiento obligatorio. Sin embargo, hay un gran problema con estas medidas, ya que las autoridades locales no están facultadas para suspender o controlar los derechos humanos. Además, la afectación a la libertad de ambulatoria, por más que se considere adecuada para contraer el virus, puede traer más perjuicios que beneficios, debido a las grandes ciencias que existen en la sociedad mexicana. En este caso, Andrés, que es una persona de calle, si analizamos nuestro texto constitucional, nos encontramos que en el artículo 29 establece que solo el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender o imponer los derechos humanos. Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados y a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo de los casos y bajo de las condiciones que esta Constitución establece, conforme en los prescritos citados en el artículo 29. Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuvieran reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. En los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez y a los derechos políticos, a las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el excepto de legalidad retroactiva, la prohibición de muerte, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro al que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad,
racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. A su vez, en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 4. 1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contrarias en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional. No entra discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8, párrafos 1 y 2, 11, 15, 16 y 18. 3. Todo Estado parte en el presente pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en el presente pacto, por conducta del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya disposición haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Será una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación, como el artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Artículo 27. Suspensión de garantías. 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, se podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contrarias en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional. No entra en discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 4. Derecho a la vida. 5. Derecho a la integridad personal. 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre. 9. Principio de legalidad y retroactividad. 12. Libertad de conciencia y de religión. 17. Protección a la familia. 18. Derecho al nombre. 19. Derechos del niño. 20. Derecho a la nacionalidad. Y 23. Derechos políticos. Ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos. 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informarle inmediatamente a los demás Estados partes de la presente convención, por conducta del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado cuya suspensión y de la fecha en que haya dada por terminada tal suspensión. Obligan a que los Estados, cuando desean suspender garantías, informen los motivos y alcances de dicha suspensión a los demás Estados. Lo anterior se entiende para evitar abusos en la afectación de los derechos. A su vez, al exponer a las redes sociales Andrés también se violentan sus derechos humanos. Este tipo de publicaciones puede dañar la intimidad y el honor de los afectados. Como conclusión, se puede decir que es obligación del Estado mexicano proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. El Estado tiene la obligación de reparar los daños causados por el actuar de sus entes u órganos por causa de sus funcionarios en el ejercicio de la función pública de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en varios casos la responsabilidad por violación de derechos humanos. Artículo 140 de la Constitución. El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública.